Gracias también queremos darte, Señor, por permitirnos en esta mañana reunirnos como grupo, Señor, reunirnos delante de ti, estar delante de ti. Gracias, amado Padre. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios mío, por una oportunidad más. Gracias, Dios, porque queremos llevar a cabo son tus propósitos, Señor, no los nuestros, amado Padre. Te ruego por eso en esta mañana, Señor, que si tú quieres, amado Padre, si te place, Señor, conforme a tus propósitos y voluntad, tú seas glorificado, Señor, en esta mañana y tu palabra, Señor, sea expuesta con temor y temblor. No queremos, Señor, venir ante ti en nuestras fuerzas, confiada, Señor, en nuestras muchas justicias, no, sino, Padre, en tu infinita misericordia. Queremos venir a darte gracias, Señor, por tu cuidado, por tu bendición, por tu gracia, Señor. Bendito Padre, que en esta mañana, Señor, nosotras podamos rendir nuestros corazones a ti. Que lo que tú hables a nuestro corazón en esta mañana, Señor, aquello, Señor, se quede guardado en nosotras como esa buena semilla. Aquello, Señor, de fruto en nuestros corazones, Señor. Que tú seas hablando en nuestras vidas en esta mañana, Padre. Queremos encontrarnos contigo en esta mañana, Señor. Queremos que tú te reveles a nosotras en esta mañana, Padre amado. Queremos tener un encuentro especial contigo, Señor. Por eso ruego, Señor, venimos a ti, Padre amado, y te rogamos, Señor, que tú hables a cada una en los diferentes lugares, hogares, casas, ciudades, Señor. Allí donde está cada una, Señor. El poder del Espíritu Santo sea obrando, edificando y transformando nuestras vidas, Señor. Porque te necesitamos, Señor. Y tu palabra dice, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Y Señor, no queremos venir a ti en palabras vacías, en palabras vanas, en obra de nuestro propio corazón, sino en el poder de tu Espíritu, Señor, en el poder que tiene tu palabra de transformar. Tu palabra dice que ella es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Por eso, amado Dios, confiamos en el poder que tiene tu palabra y queremos humillarnos y rendirnos a ella en esta mañana, Señor. Te damos pues gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, por aquí estamos. Vamos en esta mañana a ver un tema supremamente especial que el Señor ha traído para nosotras. Vamos a iniciar con el capítulo 3 de sus materiales. Estamos iniciando el capítulo 3. Lo van a encontrar en la página 54 de sus materiales. Y vamos a ver en esta mañana el otro personaje, el segundo personaje que el Señor ha traído a, a través de este material. Hoy vamos a ver a Sara. En el material que estamos leyendo, estamos viendo 7 mujeres de la Biblia que te enseñan a rendir el control a Dios. Y durante todas estas semanas estuvimos viendo un poco acerca de la vida de Eva y cómo el personaje que encontramos en las escrituras de Eva nos ayuda a rendir el control a Dios. En esta mañana nosotros vamos a estar viendo el segundo personaje y el segundo personaje es Sara. ¿Cómo vamos a ver a través de la vida de Sara, lo que el Señor ha traído por nosotros a través de la vida de Sara? ¿Cómo nos van también a enseñar a través de la vida de ella a rendir el control a Dios? Entonces, el versículo que vamos a estar, el lema, y que vamos a estar como escudriñando en esta mañana es el versículo de Génesis, capítulo 16, versículo 2. Dice la palabra del Señor, dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sarai. Estas son ese tipo de peticiones que uno encuentra en la Biblia.
que sí, que como vivimos en este tiempo, nos sorprende o de pronto nos asombra ver ese tipo de peticiones. Tú dirías hoy en día, bueno, ¿quién le pide al esposo eh, que tenga otra mujer? ¿Quién le pide a su esposo una petición de tener relaciones sexuales con otra mujer? Para nosotros en nuestra cultura de hoy, yo creo que esas son peticiones que uno dice, eso parece eh, eh, raro, eso no es normal, eso no pega, eso, ¿cómo así? ¿Cierto? Pero no era de pronto tan ajeno a la época en la que estuvo Sara. Por el contrario, era algo muy común, y ellos lo veían desde otra perspectiva diferente a la que nosotras las vemos hoy. Sin embargo, sabemos que la Biblia habla de que el carácter de Dios es y será por la eternidad. Dios no cambia, dice su palabra, y sus preceptos tampoco cambian. Entonces, vamos a ir un poquitico a la Biblia. Quiero que tomen ahí su Biblia, vamos a recordar un poco acerca de la promesa que Dios le hace a Abraham, para que de pronto entremos un poquitico en ese contexto de lo que vamos a ver. Génesis capítulo 12 es la primera parte de la Biblia, o la primera vez que aparece en la Biblia el llamado que Dios le da a Abraham, y también aparece la promesa que le da por primera vez. Génesis capítulo 12, solamente vamos a leer los primeros versículos, del 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y nos termina diciendo el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Dice, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Arán. Entonces tengan en cuenta esa edad, 75 años, cuando por primera vez él recibe la promesa de que Dios lo va a hacer padre de una nación, que va a tener muchos descendientes. Lo engrandecería. Y Abraham sale de su tierra y su parentela y se va al Señor a ver a dónde es que le va a mostrar, dónde es que le va a dar esa herencia, dónde es que le va a dar esa tierra, en donde va a morar esa gran nación que el Señor le va a dar. Ahora, entonces ya vemos que aquí tenemos la primera vez. Y lo que notamos en esos textos cuando leemos es que Sara no era ajena a esta promesa, no era que se la dio a Abraham y Abraham nunca se la contó a Sara, no, por el contrario. Abraham tenía el motivo por el cual irse de su tierra y su parentela, y era esta promesa. Este fue el motivo por el cual él arrancó ese camino con su esposa y con los pocos siervos que tenía y con su sobrino. Entonces, para ella no era ajeno, sino que ella era consciente de que Dios había dado esta promesa a su esposo. Ahora, cuando vamos a Génesis capítulo 15, unos capítulos más adelante, vemos nuevamente esta promesa. Ahora, aquí, del trayecto del capítulo 12 al capítulo 15 de Génesis, han transcurrido en la historia, en la vida de Abraham, 10 años. Una vez que Abraham sale de Harán para ir detrás de la tierra que el Señor le ha prometido, en un tiempo de hambre, él va a Egipto, se refugia un tiempo en Egipto. Ahora de ahí vuelve y sale. Pero cuando él sale de la tierra de Egipto, ahí hay unos acontecimientos que si usted gusta lo puede leer y están los capítulos, después del 12, capítulo, creo que está en el 13 o 14 de Génesis. Usted encuentra que al salir ellos de Egipto, a Sara
les da unos criados. Entre ellas les da unos esclavos, entre ellas tenemos al personaje o al tercer personaje de la historia que vamos a estar hablando, y es Agar. Ahí la recibe como esclava. Entonces vemos que Sarai tenía esclavas y Agar era una de ellas, era criada de Sara. Entonces han transcurrido 10 años. En el Génesis capítulo 15 vamos a ver que después de 10 años empiezan a haber inquietudes. Tú recibes la promesa a los 75, pero a los 85 te empiezas a decir, vaya, han pasado 10 años y aquí qué pasa, a 10 años y nada. Mm. Hay una inquietud y eso lo vamos a ver, dice. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿qué es la primera palabra que el Señor dice? No temas. Y si el Señor le habla a Abraham al corazón y le dice, no temas, ¿qué estaba pasando en el corazón de Abraham? Había temor. Miren las palabras del Señor, cómo el Señor escudriña nuestros corazones y nos conoce. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón serán sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que así ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Este versículo 2 nos hace ver cuál era la inquietud y el temor de Abraham. Bueno, han pasado 10 años y no tengo hijo. El mayordomo de mi casa, un esclavo nacido en mi casa es el que va a heredar, porque aún después de 10 años, Señor, que usted me dio la promesa, todavía no tengo hijos. Y esto era un peso también ahí. Tenía temor. Sin embargo, miren la actitud. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, aquí vemos la respuesta del Señor a esa inquietud, a eso que estaba aconteciendo en el corazón de Abraham luego de 10 años de haber recibido la promesa. Dios le dice, no te heredará este, o sea, el esclavo que tú tienes en mente, que estás pensando que te va a heredar, no, este no te va a heredar, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora miren la actitud de Abraham frente a las palabras de Dios. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Luego el Señor le dice, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Esas palabras confortaron al corazón de Abraham. Le recordó que la promesa que le había dado hacía 10 años atrás seguía vigente. Dios no había olvidado su promesa. Pero entonces uno se podría preguntar, bueno, entonces el Señor que estaba esperando, si ya le había aprovechado la promesa y habían pasado 10 años, Señor, ¿usted qué está esperando? Y esa es la inquietud que yo veo o que yo noto en mi corazón, y es lo que me produce duda o que es lo que me da temor, es porque, bueno, Señor, ya ha pasado tiempo, pero ¿qué pasa? Entonces vamos a ver un poco cómo fue la respuesta aquí. Veamos un poquitico por qué esta inquietud está en el corazón de Abraham. Metámonos un poquitico en ese contexto, ¿cierto? De ellos, como hombres. Estamos hablando de un hombre que era líder de un clan, ¿cierto? Para ellos eran muy importantes los hijos. Lastimosamente hoy en día no es así. Hoy en día no se ve a los hijos, y menos a los hijos varones, con la estima de pronto, con el valor y los propósitos como ellos lo veían antes. Para ellos, esos hijos
que tenían eran de gran importancia en sus tribus, y más todavía los hijos varones. Veamos por qué. Dice que el significado para los hombres de tener un hijo varón, primero, los hijos varones o los hijos en general eran un patrimonio para la familia. Ellos eran como un patrimonio para el clan. Recuerden que las hijas mujeres eran dadas y tú recibías dote por ello. Pero los hijos varones eran los que se quedaban allí. Ellos no eran vendidos ni se iban o eran recibidos, no. Ellos se quedaban ahí como varones a luchar por el clan, en beneficio del clan, y todo lo que ellos hacían era en beneficio de la familia. Entonces eran un patrimonio. También los hijos varones eran la fuerza laboral, como decimos hoy en día, para que lo entendamos, eran la mano de obra de hoy. La mano de obra que trabajaba en pos de los propósitos familiares. ¿Dónde hallamos un poquitico de eso? Esdras. Veamos ahí unos versículos muy rápidamente en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 9. Dice, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Camiel y sus hijos, y los hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab y sus hermanos levitas. Eran fuerza de mano de obra. Y aquí estamos hablando de la reconstrucción, ¿no? Cuando ellos estaban reconstruyendo el altar y todo aquí en Esdras. Pero vemos cómo esas familias, no solamente era el papá solo, no, era el papá con todos sus hijos y aquel con todos sus hijos. Entonces, era esa mano de obra. Para ellos era muy importante la preservación de esa familia, la preservación del clan como tal. Para ellos también era la jubilación. Primera de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Esto es una costumbre judía, miremoslo a ver. Versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, mire lo que aconseja el apóstol Pablo. Aprendan estos primero, o sea, los hijos y los nietos, a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces era la jubilación. En ese tiempo no había pensión, no existía las entidades de pensiones. También vemos que los hijos en esta época era la supervivencia familiar. Y nosotros hemos recordado mucho ese salmo, ¿verdad? No lo sabemos a veces hasta de memoria. Veamos un poquitico ese salmo, lo que dice Salmo 27. Salmo 27, el versículo dice, a ver, porque creo que lo puse mal, no sé si alguien me lo pueda corregir, donde dice la palabra del Señor que es bueno tener tantos hijos porque llene su aljaba de ellos. Creo que lo anoté por aquí algo mal porque no lo veo. Salmo 128, Lore. Ok, me faltó el uno adelante, ¿sí o no? Salmo 128. Sí, creo que es eso. Ok, gracias, mi María hermosa. A ver. Ok, 121. 128. Dice, 128. Ok, sí, aquí está. Ya lo encontré, gracias. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Dice, no, Mari, ¿sabes qué? Ese no es. Ese es 127.5.
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. 127. Versículo 5. A ver. Ah, sí, ya, aquí está. Era la anterior. Gracias, mi Mari. Nada más que te tengo a ti allí para que me ayudes. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Pero mire, dice cuándo. Dice, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cuando tenga que enfrentar a sus enemigos en la puerta, dice que bienaventurado el que tenga muchos hijos. Porque usted se imagina cómo será la defensa. No es lo mismo usted presentarse solo ante sus enemigos que presentarse con una decena de hijos y de familia. Dice la Biblia, no será avergonzado. Y entonces también significaba esa supervivencia familiar. Ahora, si lo vemos y volvamos nuevamente al Génesis, estamos Génesis, Sara conocía todo este contexto, ella vivía en este tiempo. Ella sabía lo que significaba tener para las mujeres de esta época. Ella sabía quizás la preocupación y los temores de su esposo, lo que significaba que no tuvieran familia, que no tuvieran descendencia. Tan así era tan delicado, ¿cierto? Que iba a ser un esclavo de casa el que heredaría en caso de tal que no tuvieran esos hijos. Ahora, vámonos a ver un poquitico ahora a Sara. Ya vimos un poquitico cómo sería el panorama de Abraham, eh, cómo se sentía Abraham, qué temores tenía Abraham, qué le estaba pasando por la mente a Abraham en esto, a 10 años después de haber recibido la promesa. Pero ahora vamos a ver el área de Sara, el área personal, y vamos a ver el área social. Ahora, ¿qué buscamos con esto, muchachas? La idea es que a medida que vamos a ver la historia de Sara y vamos a ir contemplando esta historia, nosotras nos vamos a ir poniendo en los zapatos de Sara, meternos en el papel, en los zapaticos de Sara. Quizás eso nos va a ayudar un poco a ver las cosas desde la perspectiva de ella, cómo lo veía ella, cómo le parecía a ella, por qué hizo lo que hizo, cómo lo hizo. Y nos va a ayudar a entender mejor. Entonces, en el área personal de ella como mujer, como esposa, ¿cómo se sentía Sara? Por un lado, Sara quería ser madre. No había tal cosa como la mujer abrazar la esterilidad y decir, yo quiero ser estéril. Bueno, para ellas no. Para ellas ser estéril era que algo estaba mal con ellas, que no estaban completas, que estaban, quizás a veces algunas hasta entendían que de pronto era yo estoy bajo una maldición. Es más, vemos las palabras que ella dice, las que vimos al inicio. Ya ves que Dios me ha hecho estéril. O sea, no lo quiero, pero soy estéril. Ella quería ser madre. Ella no quería ser la diferente de todas las demás. Ella quería ser igual a sus compañeras, a las que vivían con ella en su clan. Tener hijos también. Y a través de los años, lo único que pasaba a través de los años era que el tiempo se acortaba, el tiempo se agotaba. Ella decía, ya han pasado 10 años, ya no soy la misma cuando salió con Abraham de allá de Aram, y pasan los años y nada. Pero no solamente eran todas aquellas cosas que pasaban de manera interior en Sara, sino también la presión social o lo que aquello se manejaba de manera social. Ella era la esposa del líder del clan, del patriarca. Ella era la esposa. Así que mientras ella veía quizá a muchos a su alrededor teniendo familia, él, su esposo, que era el líder, no tenía hijos. Imagínense ustedes un poquito cómo era aquello para Sara. Imagínense ustedes cómo se sentía Sara cuando escuchaba hablar a su esposo acerca de la promesa que Dios le había dicho de descendientes. Yo imagino a Sara pensando entre sí,
Tú dices que Dios te hizo la promesa, pero ¿cuándo? Se está agotando el tiempo, están pasando los años. Entonces, si nos ponemos ahí, ahora vamos a entender un poco mejor qué fue lo que pasó en Génesis 16. Recuerden que ya han pasado 10 años de haber recibido la promesa. Entonces, vamos a leer ahora Génesis capítulo 16. Vamos a ver ahora el tema que estábamos estudiando en el capítulo de nuevo. Y el tema es, tengo que hacer algo. ¿Qué hacemos nosotras cuando tenemos una problemática? Cuando estamos metidas en nuestras dudas, lo primero que decimos es, tengo que hacer algo. Entonces, Sarai, mujer de Abraham, Génesis capítulo 1, dice, Génesis 16:1, Sarai, mujer de Abraham, ¿qué dice? No le daba hijos. Han pasado 10 años. Ella no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Agar la que había recibido hace 10 años atrás, 9, 8 años atrás, cuando habían estado en Egipto. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Ahora, Abraham es el testigo más cercano de todo lo que ha pasado en la vida de su esposa. Abraham es el hombre que ha sido testigo de la tristeza de Sara por no tener hijos. Tal vez testigo de las oraciones y las peticiones de Sara pidiéndole al Señor que le diera hijos. Él sabía perfectamente del anhelo que tenía su esposa. Y ella tenía claro que era Dios quien no le había concedido tener hijos. Ahora mire lo que quiero que escudriñemos ese versículo 2. Ella toma la iniciativa, se acerca a su esposo, le lleva una propuesta a su esposo, una propuesta muy importante. Y lo primero que quiero que veamos es la palabra que ella le dice a él. La primera frase que ella nombra dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ella le está diciendo a su esposo, tú sabes, tú sabes, tú te has dado cuenta, tú eres testigo. Ya ves, ese ya ves, tú eres testigo. Tú mismo sabes que Jehová me ha hecho estéril. Ahora pues te ruego, en base a esto, yo te hago una petición, te ruego. ¿Cuáles eran las motivaciones? ¿Qué estaba pasando en la mente de Sara cuando ella le hace esta petición a su esposo? Yo veo aquí una petición que ella toma la iniciativa de acercarse a su esposo a hacerla, movida y llena de esos anhelos. Lo que veíamos ahora, esos anhelos personales, esos anhelos que habían requerido lo social de ella, era quizás motivada por sus temores, por sus miedos. Se está acabando el tiempo, se han pasado 10 años, ya yo estoy envejeciendo, que quizás el deseo también de tomar el control, bueno, si no pasa nada, ¿qué hago? Tengo que hacer algo. Con buenas intenciones, ¿sabes? Y ahorita lo vamos a ver, porque ella todavía aquí está pensando que esta es una excelente idea, que es una excelente idea. Esta idea me soluciona todos ganamos con esta idea. Imagínense ustedes cuánto tiempo lo pensó antes de ir a decir a Abraham. ¿Cuánto tiempo lo meditó? Esto no fue una decisión que ella tomó porque hoy amanecí y me la acercó a la esposa a proponerle, no. Esto ya venía calando en el corazón de Sara. Y para ella era la solución perfecta.
todos ganamos, todos solucionado. Lo único era, es que este no era el diseño como Dios quería llevar a cabo ese plan. Si Dios quería que tuviera hijos, Dios sí quería que tuvieran la nación. Dios les había prometido la descendencia, pero Dios también había desarrollado un plan para llevar a cabo esa promesa. Ella lo que está aquí es proponiéndole a él su plan, mi propio plan para llevar a cabo la promesa, porque para mí es lo más lógico, eh, diría Sara, para mí esto es lo más lógico. Miren lo que ella dice en el versículo. Entonces ella le dijo a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ha sido Dios, por voluntad de Dios, designio de Dios, soberanía de Dios, Él me ha hecho estéril. Él ha sido el que no me ha permitido tener hijos. Ella tenía cosas muy claras acerca de Dios. Ella sabía que Dios es el que abre y cierra matriz. Ella sabía que los hijos vienen en la soberanía de Dios, que Dios gobierna y rige nuestras vidas y cuerpos. Ella, eso era claro para ella. Ahora le dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Tenía claro que esa era su esclava y que ella podía hacer con su esclava lo que quisiera. Llégate a mi sierva. Y mira lo que dice. Quizás todavía ella sabe que tener hijos, ella no puede, digamos, forzar en el que Agar tuviera, quedara embarazada. Pero ella dice, quizás tendré, yo tendré hijos de ella. Voy a poder tener hijos a través de mi sierva. Y será tu hijo Abraham, porque llevará tu sangre. Y dice la palabra de Dios, atendió Abraham al ruego de Sarai. Ella se acercó con ruego a su esposo. Y yo me imagino a Abraham movido por esa situación. Le dijo, no me parece tampoco tan mala idea. El otro viernes, si Dios lo permite, vamos a ampliar un poquitico acerca de cómo Abraham eh, oyó la voz de Sarai, la voz de su esposa. Vamos bien hasta allí. ¿Qué desea Dios? ¿Qué quiere Dios? Porque las peticiones que a veces hacemos están más movidas por mis deseos y anhelos, por mi propio plan, por el plan que yo misma diseño. O me puedo preguntar si quizás aquello que estoy proponiendo, aquello que le estoy llevando al Señor, aquello que le estoy proponiendo a mi esposo, aquella propuesta que llevo, es movida por la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo al diseño de Dios? ¿Está de acuerdo al carácter de Dios? ¿O más bien está más bien motivada y llevada es por mis temores, miedos y deseos? Salmo 48 dice la palabra del Señor. Dice el salmista, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. El salmista dice que a él le agrada, se deleita, eso es, se deleita haciendo la voluntad del Padre. Y yo creo, mis hermanas, que ahí es donde Dios apunta a nuestros corazones. Dios desea que tú y yo, las dos, nos agrade hacer su voluntad. Pero yo hallo, o por lo menos en mi corazón, que a veces quiero hacer la voluntad de mi Señor más que porque me toca. No sé si usted se identifica conmigo, eh, porque usted lo dice, Señor, y bueno, no me gusta, pero ni modo. Así, a veces le he dicho, Señor, así ahí, Señor, bueno, listo, ya. Usted dice que sí, listo, yo lo hago. La verdad no me gusta, pero hoy lo hago. A veces yo me he encontrado ahí,
Pero lo que vi en ese pasaje y lo que el Señor estaba hablando a mi corazón es, yo no quiero que hagan mi voluntad porque les toca, porque no hay de otra, porque temen a un castigo, porque también eso es cierto, a veces hacemos la voluntad de Dios, porque Señor, no me quiero ganar una reprimenda, mejor yo le hago como usted dice. Entonces lo hacemos también por ese temor. Pero lo que yo encuentro aquí es que el salmista se agrada. Era algo, mire cómo habían cambiado los deseos en el corazón del salmista. Y yo creo, hermanas, que Dios quiere eso para nosotros. Dios quiere que nuestros anhelos y deseos en nuestro corazón cambien, que nuestros anhelos y deseos sean como los deseos de Él. Nosotros nos deleitemos haciendo su voluntad. Lo hagamos con buen anhelo hacer su voluntad. Yo no sé si alguna de nosotras lo haya hecho, pero en un libro una vez, hablando de un libro acerca de cambios profundos, yo le oraba al Señor, yo le decía, Señor, cambia mis deseos. Yo quiero tener deseos como los tuyos. Cambia los deseos de mi corazón. En Juan 4:34, encontramos parte, porque en Juan, cuando leemos el libro de Juan, usted encuentra el deleite de Jesucristo por hacer la voluntad del Padre. Todo el tiempo, todo el libro está cargado mostrando el deseo del Hijo por hacer la voluntad del Padre. Uno de estos es este versículo, dice, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Y aquí fue cuando él se encuentra con esa mujer samaritana, ¿cierto? Él interactúa con la mujer samaritana se va a la ciudad, lleva la voz, ¿no será este el Cristo? Y la gente viene a Jesús, viene. Y entonces los discípulos que fueron a buscar comida le dicen, Señor, maestro, come. Y él no quiere comer porque ahora tiene una multitud y él va a enseñar la palabra de Dios. Los discípulos dicen, ¿será que ya le trajeron de comer? ¿Será que ya comió? Y él dice, no, es que mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, en hacer la obra del que me envió, en terminar su obra, sus propósitos, su plan. Jesús se deleitaba haciendo la voluntad del Padre. Y no me extraña, ahí no me extraña por qué la voz cuando nuestro Señor Jesucristo desciende a las aguas y se bautiza, dice que se escuchó una voz en el cielo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y todo el tiempo, Jesús, yo vine a hacer la obra de mi Padre. Yo vine a cumplir con lo que el Padre me envió. Aun cuando el Señor fue arrestado y los discípulos y Pedro por allá le corta la oreja a Marco, el Señor le dice, espérate, no he de beber yo la copa que Dios me dio a beber. ¿Crees que si yo necesitara que alguien me defendiera, no podría llamar miles de ángeles y vinieran y me defendieran? Pero entonces le hace una pregunta muy importante. Entonces, ¿cómo se cumpliría lo que mi padre ha determinado? ¿Cómo? ¿Cómo se llevaría a cabo? Es necesario que se cumpla. Imagínense usted tiene la muerte ahí al frente, usted tiene la muerte ahí a sus narices y que usted diga, pero que mi anhelo es que la palabra de mi padre se cumpla, aunque sea esa muerte que me espera ahí. Mira, hermana, yo cuando veo esto, a mí esto impacta mi corazón. Yo digo, Dios mío,
qué Señor el que tenemos, qué precioso es nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo quisiera yo, Señor, poder tener ese mismo anhelo tuyo? Yo quiero eso, Señor. Y yo quiero hoy, mi hermana y mis hermanas, contagiarlas de ello. Que hoy nosotras salgamos de este pequeño espacio diciendo, yo quiero tener los deseos de mi Señor en mi corazón, que mis deseos sean sus deseos. Y yo quiero, Señor, que el camino y la decisión que yo voy a tomar o esta decisión que tengo al frente y que estoy aquí por tomar, Señor, yo la haga en su voluntad, conforme a su voluntad, conforme a su plan y a sus propósitos. Por eso es importante yo entrar en esa comunión con el Señor, para que el Señor allí me muestre y me revele esa voluntad de Él. De la dicha, aquí hubo un tiempo de dicha para Sara, y luego a través de lo que vamos a estar viendo de Sara, vamos a entrar al tiempo de desdicha, digo yo. Sigamos leyendo ahí Génesis capítulo 16. Y dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, a su sierva egipcia. Eso es claro porque después vamos a ver por qué. O sea, vamos a ir desmenuzando. Ella era una egipcia. Ella era una extranjera, con otro tipo de cultura, con otro tipo de enseñanza, con otro tipo, ella ¿cierto? Venía de una tierra de muchos ídolos, de los egipcios. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, ella llevaba 10 años siendo sierva de Sarai, dice, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Ahora, versículo 4. Y él, Abraham, se llevó a Agar, la cual dice, la cual concibió. Y yo, hasta aquí, si usted no lo nota hasta aquí, usted se imagina la dicha, la noticia esperada, cuando ella le da a su sierva, después de 10 años que ya la tenía de sierva, ella se la da a su esposo por mujer y de un momento así rapidito, esta mujer queda embarazada y concibe. ¿Usted se imagina la alegría de esta pareja? ¿Usted se imagina la alegría de Sara? Esto no fue una mala noticia para Sara, ni para Abraham. Esto fue una dicha. Yo me imagino a esta pareja diciendo, por fin, oiga, funcionó. Y quizás hasta usted pensar, ay, yo me imagino a Abraham diciendo, ¿será que así sería la voluntad de Dios? ¿Era por aquí o cómo? ¿Usted se imagina la dicha de ellos? No, esto tuvo que haber sido una alegría inmensa para Sara. Voy a tener, porque mira lo que ella dice, tendré, está pensando en ella, tendré hijos de ella, tendré hijos por medio de ella, tendré para ella. ¿Cómo sería esa alegría? Ahora, sin embargo, como lo veíamos ahora, los planes de Dios, la promesa de Dios estaba allí, seguía siendo presente porque Dios, mis hermanas, como lo sabemos y lo hemos escuchado y lo hemos aprendido en la palabra, Dios es fiel a su promesa. Imagínense que Dios hubiera dicho, bueno, como ustedes buscaron su manera de llevar a cabo mi plan, entonces voy a cancelar la promesa. Tacha. No, Dios permaneció siendo fiel a su promesa, a pesar de que muchas veces nosotros queremos llevar a cabo eso en mi plan y no en el plan de Dios. ¿Qué sucede entonces a lo último y con esto vamos a culminar? El efecto inesperado. Vamos a ver el efecto inesperado en el versículo 5. Dice,
perdón, al final del versículo 4. Es más, lo voy a volver a leer el versículo 4. Acompáñenme ahí. Recuerden que estamos en Génesis capítulo 16, versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, ¿qué pasó con Agar? Cuando ella se vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Miren, muchachas, si usted se nos ponemos un poquito a analizar, nosotros nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué Sara escogió a Agar? No tenemos mucha información en las escrituras, pero sí podemos deducir mucho de lo que hemos leído. Vemos, la Biblia dice que Agar era esclava de Sarai, era una criada. Sara era la dueña y ama de Agar. Pero fuera de eso era una sierva que llevaba 10 años sirviendo. Así que para Sara, Agar no era alguien desconocido. No fue una mujer que ella buscó porque la conoció ayer y ya se la presentó a su esposo. No, estamos hablando de una sierva que llevaba 10 años bajo su servicio, bajo la autoridad de ella, sirviéndole a ella. Sara la conocía. Y en estos 10 años tuvo que haber sido alguien que Sara apreciaba y era de confianza para ella, para cuando ella le presenta la propuesta a su esposo, decirle, mira, quiero que esto acontezca, quiero que te llegues, pero ¿a quién? A mi sierva Agar. Entonces, mis hermanas, aquí es donde yo decía, claro, o sea, tú conoces a alguien por 10 años, llevas viviendo con ella 10 años, llega trabajando para ti 10 años, no es una desconocida, es alguien que quizás ya ha ganado tu confianza, en la que tú confías, en la que tú crees conocer. Y entonces dices, no, pero ¿quién más? No, Agar es una buena opción. Pero como dice la palabra de Dios, nosotros, hermanos, no conocemos los corazones de las personas. El corazón lo conoce el Señor. ¿Qué se iba a imaginar Sara? Que una vez que ella se viera embarazada, el corazón de esta mujer iba a cambiar. O quizás iba a salir a relucir de Agar a aquello que estaba dentro, pero que nunca se había manifestado. Y para las que quieren aprender más de Agar, tranquilas. Más adelante vamos a estar viendo también la vida, el personaje de Agar. Pero ahora estamos, ¿cierto?, en el personaje de Sara. Ella, por primera vez, esta sierva empieza a mirar a su señora diferente. Su corazón cambia inmediatamente. A mí me gustaría que ahorita en la media hora ustedes, en los talleres, las que quieran aportar, puedan hablar un poquitico. ¿Qué cree usted que pasó en Agar? Porque apenas se vio embarazada, esta mujer cambió y dice, y mira lo que dice, miraba, miraba. O sea, ¿cómo sería la actitud de ella hacia su ama, hacia Sara? La miraba con desprecio, como poca cosa, con poco valor. Eso significa la palabra desprecio, con poco valor. Entonces ahora entendemos las palabras de Sara en el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta, mi ofensa sea sobre ti.
Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿A dónde va a poner la queja Sara? A Abraham. Yo sé que todas me estamos diciendo, pero si vos fuiste la que fuiste la propuesta a Abraham, y ahora lo culpas. ¿Cómo vas a culpar al pobre Abraham si tú fuiste la que fuiste y le llevaste la mujer? Pero sí podemos saber por qué todavía en la mente de Sara, ella dice, yo hice algo bueno. Mira, mira lo que ella dice en el 5. Vamos a escudriñar. Ella le dijo a su esposo, a Abraham, a ese varón, fue y le puso la queja. Y dice, mi afrenta sea sobre ti. ¿Cómo se sentía Sara? Se sentía ofendida, dolida, traicionada, menospreciada. Mi aflicción, mi humillación, mi ofensa sea sobre ti. Literal está diciendo, tú eres el responsable. Tú eres el responsable. Y ella, ¿por qué dice eso? Dice, mira, yo te di, esa es la palabra, yo te di a mi siervo, yo te ofrecí algo para beneficio. ¿Sí o no? Eso es lo que ella está diciendo ahí. Yo te ofrecí a mi siervo para que tuvieses hijos. En su mente, ella está diciendo, yo hice algo bueno por ti. Yo te di algo bueno para ti. ¿Y qué pasa? Dice, yo te la di por mujer, pero viéndose esta mujer ahora embarazada, me desprecia. Un efecto inesperado. Yo creo que ellos nunca se imaginaron eso. Imagínese usted pasar de una gran alegría porque había concebido, porque el plan había funcionado, porque ahora sí, y pasar de una alegría a una desdicha. Porque ellos nunca se imaginaron que la noticia de ese embarazo, que quizás para ellos dos, para Abraham y para Sara, iba a ser de gran alegría, eso iba a cambiar y eso iba a sacar a relucir el corazón de Agar. Y ahora esa alegría se convertía en dolor. Ahora, lo que tanto se planeó para unión, para prevalecer el clan, para tener descendencia, para todos los proyectos que tenían, todo eso que se planeó, se terminó convirtiendo en una discusión, en un problema, en una situación dentro del matrimonio. Entonces aquí vamos a terminar haciéndonos unas preguntas, cada una de nosotros. ¿Era lo que Dios quería? ¿Era el diseño de Dios? Dios sí había preparado eso, pero Dios quería que fuese hecho conforme a su plan. Ahora, a mí lo que me impacta aquí es que Dios no interviene. Fíjese usted, Dios pudo haberle dicho después a Abraham, ¿qué fue lo que te dijo Sara? No, ni de ríos. Dios se quedó. Ok, ustedes van a hacer eso. Háganlo. Porque Dios nos deja tomar decisiones, hermanos. Es que Dios nos dio voluntad. Pero ¿sabe qué es lo lindo del Señor? Miren lo lindo de Dios. Lo que usted y yo no podamos llevar hoy de nuestro buen Dios es que a pesar de todas las metidas de pata que nosotros podemos hacer, de todas las equivocaciones que podamos cometer nosotras en esta vida, Dios sigue siendo fiel a su promesa. Nuestro buen Dios
sigue siendo fiel a lo que ha prometido. Él está con nosotros aún ahí, cuando nos equivocamos. ¿Usted cree que el Señor se apartó de ellos porque ellos cogieron un camino conforme a sus planes y Dios los desechó? No, no. Es más, ¿quién creen ustedes que fue el que hizo que Agar quedara encinta, que quedara embarazada? ¿Quién le dio vida a Ismael, a ese bebé? El Señor. Fue el Señor. Y más adelante, quizás vamos a llegar allá a ese tema del por qué Dios había diseñado un plan. Ellos se saltaron un poco el plan, pero Dios, ¿qué hace? Vuelve y los toma y les dice, les permitió equivocarse para decirles, era conforme a mi plan. Esto va a ayudar a esta pareja a fortalecer más la fe en el Señor. Entonces, mis hermanas, a veces nosotras nos damos látigo cuando nos equivocamos. ¿Por qué, Señor, usted permitió? Mis hermanas, el Señor trata nuestros corazones, pero no por malo, trata nuestros corazones porque nos ama, porque quiere que nosotros confiemos en Él. Y a veces nos permite equivocarnos, nos permite también. Pero Él es fiel con nosotros, Él es fiel con sus hijos. Él toma esas equivocaciones nuestras para mostrarnos, ¿te das cuenta, hija? Quiero que confíes en mí, quiero que me creas a mí, confía en mi plan. Es, mis hermanas, que el Señor obre en nuestros corazones, porque estamos viendo la vida de Sara, pero aquí vemos un Dios extraordinario. Nuestro buen Dios es un Dios grande, maravilloso. Qué Dios tan amoroso. En medio de todo esto, vemos la fidelidad y el amor de nuestro buen Dios. Que nuestros corazones en esta mañana se rindan a sus pies. Voy a dejar de compartir por aquí y vamos a darle gracias al Señor por el tema que trajo a nosotras en esta mañana. Aquí estamos de vuelta. Mis hermanas, qué bendición tan grande, qué tema tan maravilloso. Yo me lo estoy disfrutando. Pero también quiero decirles que el Señor ha estado hablando mucho en mi vida a través de este tema. Porque yo me he hecho esas preguntas también yo. Porque yo sé que cuando el Señor habla y hablo la Biblia, esto no es solo para, el Señor me lo dijo para enseñar. No, no. El Señor lo está diciendo para mí. Lorena, mira esto, mira esto. Ten cuidado cuando vas a tomar decisiones. Yo lo sentí así del Señor. Ten cuidado cuando vas a tomar decisiones. Mira bien. Es de acuerdo a mi plan. Yo lo diseño. Yo te voy a guiar. Te voy a mostrar cuál es mi voluntad. Y a veces esas emociones, esos sueños y deseos es lo que nos lleva a tomar decisiones. Pero yo lo que quiero es que tomemos sus decisiones de manera sobria, sobria, pensando en su buena y santa voluntad. Demos gracias al Señor. Bendito Padre, gracias. Te damos infinitas gracias. Qué bueno tú eres. Tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres digno, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor, por amarnos. He aquí una, Señor, que se equivoca mucho, porque sí que me equivoco, Señor. Pero qué fiel eres tú, Señor. Qué bueno tú eres. Bendito Padre, a pesar de todas mis equivocaciones o nuestras equivocaciones, tú sigues siendo fiel. Eres fiel a lo que has prometido.
Ay, Señor, cuánto podemos descansar y confiar en tus promesas. Cuánto podemos descansar en ti, Señor. Tú eres un Dios bueno y maravilloso. Bendice, Señor, a cada una de nosotras. Bendice, Señor, a este grupo de privilegiadas. Bendice, Señor, a las vidas y los corazones de cada una de las mujeres que se conectan aquí los viernes. Señor, que tu santa y bendita palabra sea hablando a los corazones. Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto necesitamos rendir nuestra vida a tus pies, amado Padre. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Te exaltamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor. Amén. Y amén. Chicas muy buenas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un saludito. ¿Cómo han estado? Ahí hay muchas que no había saludado todavía, que entraron ahorita, pero qué bueno saludarlas, muchachas. Voy a empezar a detener grabación y seguimos con el tiempo del taller y alguien que nos quiera compartir.